Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck. Hoy con un invitado especial, candidato al Senado de la República, el doctor Germán Umaña Mendoza. Hablar del apellido Umaña en Colombia es una historia que tiene relación con una sensibilidad social superior. Es tocar temas tan importantes en ese recorrido de todo lo que significa nuestra patria, con nombres como Eduardo Umaña Luna. ¿Cómo no recordar a Eduardo Umaña Luna? Y más recientemente, ¿cómo no recordar a Eduardo Umaña Mendoza? Digo más recientemente por estoy hablando del padre y del hijo, a pesar de que el orden de los factores sí alteró un poco esa relación. Muere primero Eduardo Umaña Mendoza y después el doctor Eduardo Umaña Luna. No solo para la gente de la Nacional, no solo para la gente de la izquierda, no solo para la gente de sensibilidad social, para todo el país. Hay un recuerdo muy importante de esta familia, de estas dos personas que acabo de nombrar. Hoy estoy hablando con el hijo de Eduardo Umaña Luna y con el hermano de Eduardo Umaña Mendoza, el vicerrector de la Universidad Nacional, el doctor Germán Umaña. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Qué honor. Y eso muy bello lo que habla de mi papá, pero fíjese que en Colombia las madres y los padres entierran a los hijos, no los hijos entierran a los padres. Increíble. Y ese es parte del dolor de este país. Parte del dolor de este país. Parte de la parte de lo que debe ser la política. Por eso la paz es tan importante, por eso la vida es lo fundamental, pero la dignidad de la vida y vivirla con dignidad, como decía mi hermano, vida y dignidad es fundamental. ¿Y por qué se ha perdido la intensidad al pronunciar estas dos palabras? Paz y vida. ¿O se están desgastando demasiado, se han desgastado demasiado? Yo no creo que se hayan desgastado, la han desgastado unos bárbaros, los perros de la guerra sobre todo, que para ellos es terrible tener que renunciar a todos los beneficios de la matanza, ¿no? Es decir, en Colombia, y usted lo decía hace un momento en el preámbulo que teníamos, ya habíamos identificado toda esta sociología de la violencia desde el libro de la violencia en Colombia, con esa gente maravillosa como era Camilo Torres Restrepo, Germán Guzmán Campos, Orlando Falsborda y Eduardo Umaña Luna, que desde hace 52 años mostraron qué había sido y cuál sería el devenir de un país violento que perdería todo sentido del humanismo social, que es otra parte de la propuesta que queremos rescatar en el Se día me de hoy. adelantó un poco en la historia. Llegó al libro La violencia en Colombia. Sí, señor. Puntos muy importantes en la historia de Colombia. Casi que parten dos, el análisis, el estudio y la forma de enfrentar ese tema en nuestro país. La partió. Exactamente, No. coincidimos plenamente. Sí. Pero como digo que se me adelantó, ¿de dónde nace esa sensibilidad social de la familia Umaña para ver el país de una forma diferente? Bueno, realmente siempre ha sido, yo recuerdo que mi abuelo, José Umaña Bernal, pues trabajó con López en la Revolución en Marcha y López Pumarejo. López Pumarejo, es decir, claro. López el bueno, ¿no? Y después, pues la sensibilidad de mi padre fue inmensa desde el principio, desde sus estudios de Derecho. Él hizo su primer libro que se llamaba El Intelectual en la Emancipación, con el Memorial de Agravios, en donde analizaba todo lo referente a don Camilo Torres y Tenorio, y donde era simplemente ese memorial el rescate de las peticiones que en ese momento socialmente deberían presentarse ante la corona y ante la sociedad colombiana. Y que mantiene vigencia hoy. Y que mantiene vigencia, por supuesto. Que hoy vigencia. Colocamos ese libro, el Memorial de Agravios, y es una cantidad de necesidades que tiene el país. Lo que pasa es que ahora hay que corregirlo y aumentarlo. Qué bueno. Entonces ahí nace esa figura tan importante, en medio de esa bondad, de ese caminar tranquilo, de ese análisis permanente, porque uno lo encontraba siempre analizando. Pero era un volcán, acuérdese usted que él fue el primer defensor de presos políticos en Colombia. Pero es que quería llegar a esa contradicción, eso que aparentemente uno observaba en esas canas, en esa tranquilidad, en esa forma de hablar, esa contradicción con lo que usted llama el volcán, claro. Con él prácticamente se inicia ese tema. Se inicia y fue el primer defensor civil de presos políticos en Colombia. Además, se inicia con la defensa de Sendales, del teniente Sendales. Recuerdo el Sendales. teniente Sendales, que era un hombre, ¿qué título le ponemos, qué palabra? ¿Indisciplinado o no? No, era un Robin Hood. Era un Robin Hood. Era un Robin Hood. El teniente Sendales. Físicamente era un Alberto Robin Hood. Sendales era su nombre. Alberto Sendales, Sí. el teniente Alberto Sendales. Ahí se inicia.
Sí, yo recuerdo mucho esa figura, Ese ahí también. recorriendo. Y después las defensas en los consejos de guerra verbales contra el Ejército de Liberación Nacional, que usted recuerda los consejos verbales del siglo, ¿no? Sí, claro. Que cada consejo verbal era el consejo del siglo. Fueron dos los fundamentales. El primero, que inclusive juzgaron a Gavino. Ajá. Recuerda usted que está ahora negociando y sigue siendo el líder máximo del ELN. Y en ese consejo, pues el primer defensor fue mi padre de ellos. Y el segundo, que ya tiene que ver con gente tan importante dentro del estudiantado colombiano como Jaime Arenas. Jaime Arenas Reyes, a él le toca. después asesinado por la misma guerrilla, sí. Pero por su libro La guerrilla por dentro, como usted recuerda. Claro. Pero fíjese usted, es la suma de muchas luchas sociales, como decía alguno de estos poetas de la Revolución Colombiana, que no eran muy buenos, pero decían, hijo, debes escucharme, pues somos uno mismo, pues soy tu compañero. Claro. Todos los hombres somos un mismo hombre que poco a poco va totalizando. ¿Cómo no recordar la historia de Jaime Arenas y la famosa huelga de la UIS? No, y la caminata de Santander a Bogotá, la caminata, que fue gloriosa. De la misma generación de Rodrigo Lara. Sí, un poco mayor. No, no estoy hablando de Rodrigo. Del papá, del bueno también. No, estoy equivocado, de Lara Parada. Ah, de Lara Parada. Excúseme la equivocación. Que después Lara murió en la picota prácticamente al salir. Sí. Ciego, ¿no? Sí, murió ciego. Hay que recordar que pierde la vida Jaime Arenas en la 18 con Quinta. ¿Usted sabe esa anécdota de ese día? Lo asesinan, ¿no? Lo asesinan. No conozco la anécdota particular. Creo que tenía una cita ese día con el ministro Galán, Luis Carlos Galán, para hacer ejercicio y subir a Monserrate. Sí. Porque él ya estaba vinculado al ministerio, estaba asesor. Sí. Él estaba asesor de Luis Carlos Galán. Además lo consideraban en ese momento un traidor, el ELN, y murió por eso. Bueno, eso es parte de la historia. Lleguemos al presente, pero con un pequeño paréntesis. Usted me dice, mi papá es pionero en la defensa del tema de los derechos humanos y de los presos políticos. Yo recuerdo una famosa frase de su papá el día de la muerte de su hermano. Yo soy el culpable. ¿Recuerda esa frase? Totalmente. ¿Qué fue lo que señaló su papá? Señala que por haberle enseñado la defensa de los derechos humanos, mi hermano siguió el ejemplo de eso y como defensor de derechos humanos fue asesinado. ¿Usted recuerda la frase de su papá? Exactamente no, pero sí recuerdo que con dolor, pero con mucha energía y con una altivez. ¿Y sabe por qué no la recuerdo? Sí, por el dolor. Porque porque yo era el vicerrector de la Universidad Nacional, mi hermano estaba allí y yo tenía que cuidar que no hubiera un desmadre en hechos de violencia en la misma Universidad Nacional que me acogió a mí toda la vida y que yo tenía la responsabilidad de que el velorio de mi hermano fuera glorioso, pero fuera lo que él se merecía, pero que no se produjeran hechos de violencia. ¡Qué historia! Qué lástima que me tengo que cerrar un poco ese libro de la historia, tan rico cuando uno encuentra la U y dice, la familia Umaña, Eduardo Umaña Luna, Eduardo Umaña. ¿Lo tengo que cerrar en este momento? No lo voy a cerrar porque seguimos con la historia, pero vamos un poco al presente. Sí, lo que pasa es que no se puede cerrar porque si usted ve lo que estamos planteando, primero, yo toda la vida he participado en la política, he participado con mis escritos, he participado con mi enseñanza, he participado con la investigación, pero nunca había participado en la política. Y a eso quiero llegar. Parece una contradicción con Total. antagonismo, Total. Pero eso, que nadie le diga a uno que uno no fue político toda la vida. Lo que pasa es que su generación y la mía fuimos abstencionistas, no creíamos en el establecimiento, creíamos que el cambio llegaría distinto, el cambio de estructuras, y nos equivocamos. Entonces, por eso ahora, después de mucho tiempo, considero que debo participar, y sí perdone que no lo deje preguntar en este momento, pero es que la historia es simplemente la suma de las situaciones que conducen a nuestra propuesta actual. Por eso nuestra propuesta es el humanismo social, y el humanismo social con vida y con dignidad, y es una propuesta que tiene que ver con la educación fundamentalmente, donde un pueblo ignorante es instrumento propio de su destrucción, como decía Simón Bolívar, o ciego. Y lo dice un vicerrector de la Universidad Nacional. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. ¿Pero es una frase o es una realidad? Es una frase y es una realidad. Ojalá
hacia el futuro esta situación cambie. Pero los que han sido capaces de vivir los últimos 15 años de la historia de Colombia y los que han sido capaces de proteger la delincuencia organizada en el poder y en el manto, pues son un poco de ignorantes, con el perdón suyo, porque se tiene que ser muy ignorante para seguir creyendo en esa barbarie. O sea que la ignorancia no es ausencia de academia. No, no, no. Es cerrar los ojos ante los hechos tan graves que suceden en este país. Eso es ignorancia. Así es. No es que no tenga un título universitario. No, no, la ignorancia tiene que ver fundamentalmente con que, bueno, tiene que ver también con todo lo que ha pasado en el mundo, esa globalización sin rostro humano que nosotros vimos, pues sencillamente nos llevó a considerar que los derechos de la propiedad estaban por encima de cualquier otro derecho fundamental contenido en los derechos humanos. Entonces, claro, durante estos 14 años le dicen a uno el segundo huevito inversionista de el segundo huevito de la protección a la inversión. Es decir, por encima del derecho a la educación, por encima del derecho a la salud, por encima del derecho al empleo, por encima del derecho a la cultura. Se desequilibró la sociedad en el sentido que se proyectó un capitalismo salvaje que desequilibró la relación con todos los otros derechos fundamentales. Por eso la propuesta nuestra es sencilla. En vez de este modelo de los últimos 30 años de crecimiento sin equidad, es un modelo de desarrollo sostenible con equidad que permita equilibrar los derechos fundamentales de la sociedad con lo que ha sido lo dominante, que son los derechos cuasi absolutos jurídica y económicamente de la propiedad. Y llega usted como candidato al Senado. ¿Y usted cree que en este momento sí hay espacio para el cambio? ¿Sí hay opción para el cambio? Mire, para serle muy franco y siguiendo con la historia, yo no me puedo morir sin haber participado en decirle a mis estudiantes, a la juventud, hay la posibilidad de que empecemos a construir el cambio. Mire, la diferencia entre un caudillismo y un liderazgo es que nosotros creemos que podemos formar mucha gente, y en esto está participando mucha gente joven, para asumir el liderazgo del cambio, que va a ser largo y va a ser difícil. Y no solamente un caudillo, de caudillos estamos llenos y apenas los matan, pues hay una revuelta y no pasa nada, pero de líderes y liderazgos tenemos muy poco. Yo creo que sí es el momento para construir liderazgos de mediano y largo plazo que permitan el cambio fundamental de la sociedad colombiana. No hay que ser ingenuo. Nadie hace el cambio solo, pero nadie lo hace ya. Pero no estamos construyendo lo fundamental para hacer el cambio, y eso es la juventud participando en estos procesos, y hay que generar nuevamente la posibilidad de que se den procesos sociales suficientes para producir esos cambios. Me coloco en plan de su alumno. Profesor, ¿pero qué hago? Yo participo con mi voto y siguen los mismos con las mismas. En las elecciones manda el que tenga más plata. ¿Y usted cuál es su respuesta? Pues la respuesta es clara. Hay países que han hecho los cambios, muchos. Coja usted todo el socialismo de los suecos, de los suizos, de los finlandeses, de cosas de esas, han hecho cambios profundos en su sociedad y lo han logrado. En muchas partes del mundo hay ejemplos que el cambio se puede producir, y en este momento, mire, tan cierto es eso, profesor, dice usted, y usted es mi alumno. Yo soy su alumno. Usted ha visto el libro de los indignados, que es un panfleto, es un manifiesto hecho por un francés de 92 años y publicado por un español de 94 años, y eso causó la revolución en el mundo, el movimiento de los indignados. A eso hay que llamar, ¿qué es eso? Pues profesor, construyamos, estudiemos sobre los problemas de la salud. Los problemas de la salud pues, son tan sencillos de solucionar. Los problemas de la educación, ¿qué es eso de ser pilopago totalmente discriminatorio, cuando ser joven es lo que debe pagar? Los problemas de la cultura, los problemas de las desigualdades de los informales que no tienen derecho a la dignidad en el trabajo. Mi alumno, usted, empiece a trabajar, empiece a estudiar, empiece a proponer, empiece a organizarse y empiece a oponerse, a votar. No puede seguir siendo abstencionista como lo fuimos nosotros en el pasado, porque resulta que entre más diga la frase que usted dice, mi querido estudiante, que es que siempre ganan los mismos, pues usted no se vuelve agente de cambio ni está interesado en hacer agente del cambio de ninguna manera. ¿Para qué? Si usted es un pesimista. Si usted es un hombre que se entregó siendo joven, ¿a usted no le da vergüenza siendo tan joven haberse entregado de esa manera? Vale la elección, vale la elección.
Entonces, a la juventud hay que inyectarle optimismo. No solo optimismo, hay que inyectarle espíritu de convertir al país en algo diferente, porque resulta que ellos se lo merecen, los hijos de ellos se lo merecen, y hasta los que estamos de salida no lo merecemos. En cortas palabras, ¿qué país tiene Germán Umaña Mendoza en la cabeza? Un país equilibrado donde los derechos fundamentales, con los recursos existentes y sin populismo, pueden ser cumplidos. Es decir, un país en donde tengamos derecho a la educación pública sin discriminación, derecho a la salud, derecho a jubilarnos dignamente, derecho a no ser informales y a incorporarnos a los procesos formales, pero sobre todo derecho al desarrollo y no al crecimiento, con una estructura no solo de extractivista, sino de implementación de otros sectores productivos y derecho a vivir dignamente. Cerramos. ¿Por qué votar por Germán Umaña Mendoza? Pues votar por Germán Umaña Mendoza yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, con la historia, con el presente, con el futuro y con una propuesta estructurada que vamos a manejar desde los liderazgos. Germán Umaña Mendoza, por accidente, la representa en este momento, pero votar por Germán Umaña Mendoza es votar no por el pasado, sino por el futuro. ¿Número en el tarjetón? Número 8, Polo Democrático Alternativo. No cierro. Para el Senado. Entonces, no cierro el libro de la historia, porque hoy conté con un invitado que es protagonista de la historia. Grato verlo. Muchas gracias, lo mismo para mí. Con una persona como usted, Colombia sí tiene futuro. Muchas gracias, Adolfo. Gracias por venir. No, y un señor. homenaje a lo que ha representado su familia en Colombia. Una bella familia y una sufrida familia. Gracias. Que estés A bien. ustedes, muy amables por su atención.